En la numerología puedes incluso como saber más o menos cómo fue la infancia de la persona. Entonces, a través de la combinación de números, que la cosa con la numerología es eso, que somos una riqueza de vibraciones, no es como, porque la mayoría de la gente llega conmigo así de, Noemí, yo soy 8, y les digo 8 porque suman toda la fecha de nacimiento y al final les da un 8. Le digo, bueno, esa es la misión, pero ¿desde dónde? Que no es lo mismo una misión en 8 con una esencia del alma en 3, con unos dones de Dios en 4, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, como ves más o menos cómo fue la infancia, el número del mes te muestra muchas veces cómo fue la infancia de la persona, y en base a eso puedes incluso saber qué heridas son las que predominan en esa persona y enfocarle como ese trabajo de esa sanación desde el corazón, de esas, incluso de esas heridas de infancia, de esos patrones, esas carencias, esas creencias que nos limitan muchas veces, pues para poder ir a tener relaciones más plenas. Incluso sabes que como tener más seguridad en lo que estás haciendo, en lo que estás, en lo que estás haciendo o en aquello que quieres hacer, porque la mayoría llegan perdidos. La mayoría llegan así de, pues así como estaba yo cuando me llegó la numerología, así me llegan. Así claro. No sé qué quiero hacer de mi vida, así llegan. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy, más que feliz, me he reído y yo creo que voy a seguir riéndome porque tengo una invitada, que creo que va a llenar nuestros corazones, que de veras trae una energía muy, muy, muy linda y de veras la presento con todo corazón. Ella es Noemí, numeróloga. Bienvenida. Ay, Lorena, muchas gracias. Gracias, corazón. No. Muchas gracias por invitarme. Qué a gusto desde que se entré aquí platicar contigo. Bien rico. Bien rico, sí. Qué muchas linda. Gracias. No, al contrario, es un honor tenerte aquí, que me platiques de veras todo este proceso, porque a mí me encantaría saber cómo llegaste a conocer la numerología Onkinkai. Creo que no me equivoqué, ¿verdad? Sí, no, Onkinkai. Sí, lo dijiste bien. Fíjate que la numerología llegó a mí en una etapa de crisis de vida, que creo que la mayoría de las personas que estamos en estos caminos llegamos a través de una crisis. Así es. ¿No? Entonces, llegó en una etapa de crisis donde yo ya no sabía quién era. O sea, como que todo lo que yo venía haciendo a nivel incluso profesional no me llenaba. Había terminado un matrimonio, o sea, había dejado de lado aquello a lo que me dedicaba y no sabía qué iba a hacer. Y yo recuerdo que haber volteado hacia arriba, oye, y les digo eso, ¿no? Volteamos hacia arriba en lugar de hacia adentro. Pero yo en ese entonces también volteé hacia arriba, ¿no? Y decía, para algo estoy aquí, algún propósito debo tener. No creo que mi propósito sea en lo que había venido trabajando, no me llenaba. O sea, era como, lo hacía, pero no era algo que me apasionara, ¿sabes? Y yo decía, seguro estoy para otra cosa. Dije, pero no sé para qué. Entonces pedí guía y así fue como llegó la numerología a mí en ese momento. Y como buscando, yo decía, se supone que todos tenemos una misión, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Sí. Y bueno, así llegó la numerología, me apasionó, me ayudó a, ¿sabes una cosa? Más allá de encontrar un propósito, también me ayudó muchísimo en muchas áreas a mejorar desde la empatía, ¿sabes? Mis relaciones. Y bueno, se ha convertido en un camino. Es que ahora me encanta, me apasiona y me llena. Me gusta mucho la numerología. Me parece una herramienta maravillosa para todas las áreas de tu vida, ¿sabes? Desde relaciones, profesional, económica, terapéutica, o sea, en muchas áreas de la vida es muy útil la numerología. Claro, y que desgraciadamente, Noemí, la gente por desconocimiento dicen, ¿cómo? ¿Cómo a través de unos números tú me vas a decir qué va a pasar, cuál es mi destino? Qué sé yo, ¿no? Pero cuando tú conoces la numerología, que en mi caso que yo conozco otro tipo de numerología, te
te abre los ojos a muchas cosas, ¿no? Entonces, es también tomar las riendas de tu vida y decir, a ver, chaméale por aquí porque esto es lo que tú tienes que trabajar. Entonces, ¿cómo aplicas tú la numerología, digamos, en esta parte terapéutica y además conocer este tipo de numerología que yo, la verdad, no tenía conocimiento de ella? Fíjate que en la numerología puedes incluso como saber más o menos cómo fue la infancia de la persona. Uh-huh. O sea, es a través de la combinación de números, que la cosa con la numerología es eso, que somos una riqueza de vibraciones, no es como, porque la mayoría de la gente llega conmigo así de, Noemí, yo soy 8 en numerología, ¿no? Sí. Y les digo 8 porque suman toda la fecha de nacimiento y al final les da un 8. Le digo, bueno, esa es la misión, pero ¿desde dónde? ¿No? Que no es lo mismo una misión en 8 con una esencia del alma en 3, con unos dones de Dios en 4, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, como ves más o menos cómo fue la infancia, el número del mes te muestra muchas veces cómo fue la infancia de la persona y en base a eso puedes incluso saber qué heridas son las que predominan en esa persona y enfocarle como ese trabajo de esa sanación desde el corazón, ¿no? Incluso de esas heridas de infancia, de esos patrones, esas carencias, esas creencias que nos limitan muchas veces, pues para poder ir a tener relaciones más plenas, incluso sabes que como tener más seguridad en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo o en aquello que quieres hacer. Uh-huh. Porque la mayoría llegan perdidos. La mayoría llegan así de, pues así como estaba yo cuando me llegó la numerología, así me llegan. Así claro. No sé qué quiero hacer de mi vida, así llegan. Y entonces te da mucha luz. Bien, y por ejemplo, aquí hay gente, aquí déjenme decirles a la gente que nos va a ver, aquí hay gente en el estudio. Pero yo estoy segura que una que otra persona que está aquí, si no voy a decir su nombre, seguro va a querer que le digan su numerología, ¿verdad? Entonces, no sé si necesites ahorita una pluma o cómo, algo así rápido para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando, claro, de lo importante que es la numerología. Entonces, no sé si quieras pasar tus fechas de no sé. Sí, o si me pasan pluma y papel o si lo suman, porque numerólogo ya se le olvida uno cómo sumar sin calculadora, sí. Pero ¿cuándo naciste? 20 de marzo de 1990. Para empezar en el mes más bonito del año. 20 de marzo. Fíjate, el día de nacimiento nos muestra la esencia del alma. Entonces, en esencia del alma tienes un 2, lo que dice que de entrada es una persona con una sabiduría como muy natural, con una intuición tremenda. Tú tienes una brújula interna. Qué risa cuando alguien te quiere contar mentiras, porque te das cuenta, tienes como un detector de mentiras integrado, ¿no? Una sabiduría muy bonita. Tu fortaleza está en tus vínculos, ¿sabes? O sea, eres como, las relaciones se te dan, pero también en las relaciones puede estar tu debilidad. Porque por otro lado me sale marcada una herida de abandono en la infancia y por esa herida puedes como entregarte demasiado en las relaciones o hacer demasiado para que la gente no se vaya o abandonarte a ti misma, ¿sabes? Como enfocarte demasiado en los demás y entonces no ser tú tu prioridad, dejarte para el último. Por otro lado, de marzo, una chica muy divertida, ¿sabes? Así, con un alma de niño, un alma de niña juguetona, divertida, con muchos talentos. Ya tienes más de 3 talentos ahí, quizás algunos ya los viste, quizás otros allí medios escondidos, pero sumamente talentosa, con un gran poder de comunicación. También, por ejemplo, eres muy generosa, tienes unos dones de Dios en 9. Eres del 90, me dijiste. Es otra bebé. Otra bebé, te digo. Sí, eres del 90, entonces tienes unos dones de Dios en 9, lo que además te hace una persona magnética y atractiva, pero también sumamente generosa, sumamente altruista, quizás un poquito sobreprotectora, sobre todo con la gente que quieres, quizás un tanto aprensiva en cuanto al bienestar de tus seres queridos, pero también muy fuerte. El número de vidas pasadas es un 10.
¿sabes? Que es el número de la fuerza. Lo que dice que eres una mujer sumamente fuerte. Una mujer además con un liderazgo muy bonito, muchas veces desde atrás, no tanto para salir en cámara, pero esa persona que lidera moviendo todos los hilos, poniendo orden y demás, pero que también recordar que ser fuerte todo el tiempo es una carga. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, corazón. Y a ver, más así, aquí sí, ayúdame a sumar. Eres 2 más 3 son 5, más 1, 6, más 18. 6 más 18. Eso. 23. Entonces tienes 5. una misión en 5. Lo que dice que vienes a ser libre como el viento, peligrosa como el mar. Eres una maestra nata. Fíjate que además el 5 es el número de la gente bonita. Gente bonita por dentro, gente bonita por fuera. Son personas muy amables. Son personas que por alguna razón tuvieron que madurar muy pronto en su vida. Usualmente con ausencia paterna, quizás de allí la herida de abandono, ¿no? Un padre que pudo haber estado ausente, sea física o emocionalmente. Y entonces el 5 viene a liberarse de esos patrones, ¿sabes? Liberarse de miedos, de creencias, porque el 5 viene a ser libre, pero esa libertad que viene de adentro. Y además, enseñarse te da. Lo que sea, si tú en algún momento quieres ser maestra en el tema que a ti te apasione, vas a ser muy buena maestra. Además, el 5 se desenvuelve muy bien en todo lo que tenga que ver con cambios, con comunicación, con el embellecimiento. ¿Sabes? Por allí más o menos. Digo, no sé si te checa algo, ya me dirás. Pero a muy grandes rasgos, corazón. A muy grandes rasgos, hermosa, es parte de tus números. Sí te checa. Sí. Bien, claro que le checó. Sí. Sí. No, o sea, qué importante es saber eso, ¿no? Porque, a ver, papás, antes, ¿sí o no? Cuando tú veías un acta de nacimiento, o sea, te ponían otra hora o te ponían otra fecha, ya te cambiaron todo, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? O sea, como saber precisamente qué día, qué mes. Obviamente el año sí lo sabes, pero el día y el mes, pues antes lo apuntaban de diferente manera y cambiabas. Sí. ¿Te ha pasado eso? Sí, mucho de personas que llegan y me dicen, oye, Noemí, tengo una fecha, la fecha en la que nací y la fecha legal. Que es la fecha con la que me registraron, ¿no? O que se cambian el nombre. Eso. ¿No? O ¿sabes? Una cosa que me pasa mucho, tengo la fortuna de atender a varios latinos que viven en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, de repente allá se cambiaron el apellido, ¿no? Y solo usan uno. Y a veces es el del esposo, ¿no? Y entonces todo eso influye en la energía de tu numerología. Porque esta fue así, bueno, con la fecha de nacimiento, y algo rapidito, muy a grandes rasgos, ¿no? Pero ya cuando pones el nombre completo y lo sumas con la fecha de nacimiento, te da una información, una riqueza de vibraciones impresionante. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál tomas, Noemí? Si yo tuviera la del acta de nacimiento y que yo sé que no nací ese día, ¿cuál es el que se toma? Fíjate que yo tomo la fecha en que naciste y te hago un análisis de contratos con la fecha legal, porque para algo generaste otra fecha, nada de eso es casualidad. ¿Sabes? Quizás tienes como una misión doble. Ya. Como una misión doble, es muy probable que en una vida anterior no completaste la otra, entonces en esta decidiste traerte una misión doble y hay que ver qué hay ahí, ¿no? Igual cuando se cambian el nombre, les digo, a ver, vamos a ver con qué otras áreas de tu numerología coincide ese nombre que te cambiaste para ver por qué te quieres manifestar desde otro lugar. Puede ser que haya una doble máscara. Es que cuando hablo de máscaras no es por hipocresía, ¿no? Sino que nos ponemos máscaras para protegernos, justamente que no se noten las heridas, ¿no? Y nos ponemos una máscara, al final de todas formas están a la vista, pero nos ponemos una máscara. Claro, sí. Entonces, la máscara que tú crees, pero no es así. No, al final están a la vista, entonces todo eso se estudia con los números que coinciden. O sea, por ejemplo, cuando tienes en 2 o 3 lugares el mismo número, esos son los contratos. Entonces ahí es donde vemos qué quiere decir que tengas, por ejemplo, el mismo número en misión que el mismo número en el apellido de tu papá.
por ejemplo. Allí te está hablando, ¿no? De que quizás vienes a completar algo que en tu linaje no alcanzó a completar. Bien. O sea, es como que te va dando luz de muchas, muchas otras cosas. Oye, Noemí, y por ejemplo, porque también me la sé, que te dicen, a ver, estás embarazada. Y entonces ya más o menos le sabes a la cuestión de la numerología y todo. Y que dicen, voy a ponerle tal nombre porque mi hijo va a ser así con este nombre. ¿Es válido? Sí, Sí, ok. al final, mira, al final como tú sabes que a nivel del alma elegimos a los padres, elegimos dónde nacer, cuándo nacer, las circunstancias, todo elegimos, Ajá. ¿no? Y entonces, si tú eliges a una madre o a un padre que tiene conocimiento de estas cosas, porque así tocaba, Ya. así era, ¿no? Y entonces es perfecto, al final siempre es la vibración que tú necesitabas para manifestarte. Y quizás necesitabas una madre consciente que lo eligiera conscientemente, ¿no? Al final todos los números traen luz y sombra, ¿no? Claro. Traen ventajas y traen áreas. Depende de la posición, ¿verdad? Claro, que te retan. Entonces, si elegiste ese, por algo es porque ese es el que necesitas. Qué bueno Sí. que hay que entender, ¿no? Porque también que los números maestros, ¿no? También hay. Los números ¿Cuáles son los maestros. números maestros y en qué posición se pueden interpretar los números maestros? Los números maestros en Om Kim Kai, porque sé que en otras corrientes creo que empiezan desde el 11, pero en Om Kim Kai un número maestro empieza desde el 10. Ah, ok. O sea, es el 10, el 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ya, ok. Múltiplos. Sí, así. los Ajá. números que se repiten. Y esos números, por un lado, manejan dos vibraciones. Por ejemplo, en este caso que le decía, tienes un 10 en vidas pasadas, ¿no? No es que haya tenido 10 vidas pasadas, es que en vidas pasadas de otras vidas viene trabajando las características del 10. Y tiene las características del 10 y las características del 1. Podríamos decir que es un 1 potenciado, ¿ok? Un 11, pues es un 2 potenciado. Claro. ¿no? Y así te vas, un 22 es un 4 potenciado, Ok. ¿no? Entonces, de entrada, cuando aparece un número maestro en la numerología, nos está indicando que es un alma vieja. Un alma vieja quiere decir que es un alma con un alto nivel de ética y que vienen con misiones a veces un poco más intensas, ¿sabes? Porque no es lo mismo una misión en 2 que una misión en 11, ¿sabes? Sí. Una misión, por ejemplo, cuando el número es un poquito más simple, por decirlo de alguna forma, podríamos decir que es como una misión más personal, ¿no? Como algo más personal. Cuando aparece un número maestro, estamos ante una persona que viene a hacer algo para sí, pero para el mundo también. Hay veces que el número maestro, porque lo he visto más de una vez, no está en la fecha de nacimiento, Ok. está en el nombre. ¿no? Ujú. Y ya cuando está en el nombre, en cualquiera que sea la posición en la que esté, ya estamos frente a un alma vieja. Es un alma con un alto nivel de evolución y por ende también a veces el karma es más instantáneo. ¿no? Ok. O sea, son así como que luego les dan el manazo. ¿no? Me han platicado. Me han dicho, ¿no? Sí. O sea, ahí no lo reduces. No, que son las dos vibraciones. Las dos vibraciones. Por ejemplo, alguien que nació el día 29, Ujú. ¿no? Si tú sumas 2 más 9, pues te va a dar 11. Ujú. Entonces, esa persona ya, en la esencia del alma que viene del día de nacimiento, es 11-2. Sí. O sea, ya 1 y estamos, 1, 2. sí, Ajá. ya estamos hablando de un alma vieja, de un guía espiritual, ¿sabe? Pero también alguien que viene justamente a trascender ese miedo a las pérdidas, no solo para sí mismo, sino es como les digo yo, como 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, ¿no? Sí, Así, claro. sino también viene a trabajar para los demás. No, es que, híjole, es que es muy profunda de veras la numerología, ¿no? Y Muy profunda. realmente, pues saber también tu misión, porque como tú lo dijiste, a veces estamos perdidos y es una gran orientación, ¿no? Que a lo mejor también aquellas personas, por ejemplo, la sinastría, no sé acá si hay sinastrías, ¿verdad? Que es, quiero saber cuál es mi relación con mi marido o cuál es la relación con mi hijo. Entonces, ahí cómo se interpretaría. Está súper interesante porque fíjate, creo que
no me acuerdo si es en la pitagórica, que les dicen sinastrías, Ujú. o en la No, en la cabalística. cabalística. Ajá. Ajá. Pero en Omkinkai, acá lo que hacemos es analizar los contratos. Ok. ¿No? Por ejemplo, ahorita que le decía a Preciosa, que decía, naciste en el mes más bonito del año, ¿no? O sea, porque es un 3 en la personalidad. Sí, ¿no? claro. Yo soy Alegre. de marzo también. Entonces, aquí en el caso, nosotras somos un espejo. Ya. O sea, es como que nos espejeamos tanto en luz como en sombra. O sea, si nos caemos bien, nos estamos mostrando nuestra luz. Si no nos caemos tan bien, nos estamos mostrando nuestra sombra, ¿no? Precisamente en ese aspecto del 3, en los aspectos del 3, que es por un lado bien positivo y muy alegre y así, pero por otro lado se quiere esconder, ¿no? Parte de su sombra es la timidez y demás. Bueno, allí nos espejeamos, sí, lo que vemos la una en la otra, ¿no? Claro. Y eso sucede con la pareja, sucede con los jefes en el trabajo, sucede con los hijos, ¿no? Por ejemplo, mira, entre las cosas que se ven son los lenguajes del amor, ¿no? Ajá. Una persona con 4 demuestra el amor con servicio. O sea, es como yo hago cosas por ti y así te estoy diciendo que te amo, ¿no? Ujú. El 8 a lo mejor te va a comprar cosas, ¿no? El 8 puede ser muy generoso, muy así. Pero el 3, como es nuestro caso, el 3 quiere que le digas. O sea, un 3 con un 4, por ejemplo, le puede decir al 4, es que no me quieres. No, nunca me dices que me quieres. Porque el lenguaje es diferente. No, exacto. Ah, Y el ¿qué? 4 dice, ¿de qué me estás hablando? Pero si te traje un sándwich, te hice de comer, te lavé la ropa, pero nunca me dices, ¿no? Sí, claro. Entonces, son lenguajes diferentes. Entonces, también te ayuda para eso. Por ejemplo, si tú eres un padre, ¿no? Con muchos 4 y tienes hijos con 3, puedes aprender que tu hijo se siente amado de otra manera. Y quizás tu lenguaje del amor es diferente, pero puedes hacer un esfuerzo por hablarle en su lenguaje del amor para que se sienta querido, porque luego a veces crecen pensando que no son amados porque los padres hablaban otro lenguaje. Bien. A ver, yo, un 6. Un 6. El lenguaje del amor, el 6, es el cuidado. O sea, es de yo te cuido, te escucho, platicamos, ¿no? El 6 es muy de te hice un tecito, de apapacharte. El 6 es muy maternal. Sí. El 6 es una energía maternal. Entonces el 6 va a demostrar el amor así. Y así también le gusta. Es que la cosa con el lenguaje del amor es que nos gusta que nos hablen en nuestro lenguaje. Pero para el otro a veces nos puede costar trabajo. Pero oye, si personas que hablan su lengua natural es el español, aprenden inglés y los del inglés, o sea, y podemos aprender otros idiomas, también podemos hablar otros idiomas de amor, ¿no? Cuando sé de qué manera tú te sientes querida. Así es. De qué manera, porque a mí me gusta que me den amor como yo me siento amada, entonces nada me cuesta también comenzar a comprender que el lenguaje del otro es diferente y hablarle en su lenguaje. Ay, qué bonito. ¿No? Estaría padre. No, claro. Sí. Claro, ¿no? Es como, bueno, ahorita se me vino a la mente, ¿no? Digo, claro que es muy diferente, pero como cuando utilizas la programación neurolingüística, ¿no? Claro. Pues hay que saber cuáles son los canales de percepción, ¿no? Para poder, pues platicar, ¿no? Saber cómo llegarle a las personas. Pero creo que esto está hermoso, lo del lenguaje del amor, porque de veras la gente no nos entendemos a veces, porque creemos que el otro ve las cosas como yo las veo. Sí, ¿No? Y qué impresión, fíjate, yo hace muchos años que estudié también, me encanta la programación neurolingüística, ¿no? Y se me quedó tan grabado que ella decía, lo que es obvio para ti no es obvio para el otro. Y es impresionante la cantidad de malentendidos que tenemos porque de repente no sabemos reconocer que me tengo que explicar, ¿no? Sí. Que me tengo que explicar porque lo que es obvio para mí, pues no necesariamente lo es para ti y al revés también. Claro, ¿verdad? Qué impresión. Pero ay, qué bonito es el camino. No, qué bonito. Y de veras, qué bonito escucharte porque se me hace una información de verdad muy valiosa y que la gente debe de conocer, que debe acercarse, que no debe de temer ni pensar que es algo malo, porque hay muy mala información de muchas cosas, ¿no? Entonces hay que estar siempre bien informados.
Sí, es que sabes que nos podemos quedar con el escuché, con el, ¿no? Y cuando lo vives es muy diferente. Ujú. A mí eso me pasaba, te platicaba hace ratito, ¿no? Que yo tenía como ese prejuicio con el tarot. ¿No? Ajá, sí. Con el tarot, y conocí a Patti Preciosa, que bueno, también ya la entrevistaste. Y con Patti conocí esa rama del tarot que es terapéutica y me pareció hermosa, ¿sabes? Pero es como también, bueno, puedo dejar a un lado el prejuicio y abrirme a ver de qué se Así trata, es. ¿no? Como juzgar un libro por la portada. Lo mismito. Sí, es lo mismo, o sea, Sí. sí, es que los juicios siempre son lo primero que nos llegan, ¿no? Y más depende de lo que hemos aprendido desde chiquitos, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto sirve, esto no Sí. sirve, cuando la realidad es que todo sirve dependiendo de cómo lo vas a aplicar y para qué lo vas a aplicar. Entonces, yo siempre digo que la información que te llegue, y si te llega, es el momento adecuado y depende también de quién te lo da. Claro, y por algo es, ¿no? Porque la numerología a mí me encanta como herramienta de autoconocimiento. Sobre todo eso porque es muy complicado vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos viendo constantemente a los demás y de repente nos perdemos, incluso nos podemos definir en base a lo que el otro ve de nosotros. Así es. Y en lo que el otro ve en mí, pues es una proyección suya la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces la numerología como esa herramienta para conocerte funciona mucho también como para darte cuenta, sí, está bien ver las debilidades, pero sobre todo reconocer esas fortalezas que tienes, todas esas cualidades, todos esos talentos naturales, toda esa parte que luego no siempre vemos porque estamos acostumbrados a estar buscando qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que está bien, pero qué tal también ver qué tal lo que sí tienes, ¿no? Y potenciarlo, darle fuerza a esas cualidades, a esos talentos que ya están en ti y que quizás no te has permitido verlos. Y cómo amas lo que no conoces, Así es. ¿verdad? Sí, claro. Y no hay manera cuando tú ves los números y sabes que eso es lo no. que tienes, o sea, que trabajar, porque cierto, los talentos los puedes tener y no los ves, porque hay gente que está más pegado a las cosas negativas que a las cosas positivas, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, ya sabía que yo ya soy perezoso, yo a lo mejor yo sabía que a lo mejor tengo una tendencia a las adicciones, pero también no sabes que a lo mejor que eres fuerte, que eres a lo mejor una persona líder, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí reconocer tanto lo bueno, y yo no digo lo malo, porque lo que tenemos que trabajar, que pueden ser aspectos que no nos gustan, es lo que nos lleva, sí, efectivamente, a desarrollar todos estos talentos que tenemos. Sí, es que fíjate que recuerdo, es que no me acuerdo qué cantante fue, se me olvida el cantante, al que le hicieron una entrevista donde le decían que él tenía que estar muy agradecido con Dios por esa voz que le dio, es un tenor, pero no me acuerdo cuál tenor es, si me acuerdo les digo. Sí. Y él decía, pues sí estaba muy agradecido con Dios por ese don tan hermoso que le dio en la voz, pero él pasó años en el conservatorio entrenando esa voz. Y eso es lo que pasa con nuestros talentos, ¿no? Pero estamos acostumbrados de repente a voltear a ver las deficiencias. De hecho, lo decía Alejandro Jodorowsky, ¿no? Sí. Que decía, si tu hijo es malo en matemáticas, pero es bueno en dibujo, y le contratas un tutor de matemáticas, en lugar de contratarle un tutor de dibujo que le ayude a potenciar ese talento, ¿no? Y es en lo que nos conviene enfocarnos, ¿no? En hacer crecer tus fortalezas. Sí, sí está bien mirar la debilidad, pero tus fortalezas son los que te van a llevar a poner esos dones al servicio y donde vas a encontrar la plenitud en aquello en lo que eres naturalmente bueno. Ahí suele estar la misión de vida, en aquello para lo que eres naturalmente bueno para hacer. Bien. ¿Sabes? Pero nos perdemos. Sí, nos perdemos, pero por eso hay gente especializada que nos puede ayudar a encontrar este camino, ¿no? Que ahí lo tenemos, pero efectivamente nos perdemos porque no queremos verlo, ¿no? Y porque el desconocimiento y la mala información, que yo lo repito, hace que la gente
no desarrolle muchísimas habilidades y además no desarrolle esta capacidad de seguir aprendiendo. Y creo que la numerología es una herramienta muy poderosa, como bien lo dijiste tú al inicio, que no se aplica nada más en lo personal, sino también en la parte laboral. Sí. Y también en tus relaciones, ¿no? Porque a veces no entendemos por qué no nos llevamos con alguien. Y probablemente esa persona puede ser que sea tu propio espejo y entonces, pues, a ver, pues por eso no te llevas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Sí. Y, a ver, híjole, estoy feliz y me encantaría unos 10 minutos más seguir abordando el tema, porque ya se terminó el tiempo, pero ahí te va. Yo sé que manejas también el Reiki y también ahorita que acabas de compartir que también ya sabes del tarot terapéutico. Cuando tú trabajas con la numerología, ¿cómo puedes tú abordar una terapia desde la numerología, el Reiki y a lo mejor el tarot? Porque creo que son 3 herramientas muy buenas. Sí lo son. Fíjate que a mí me impacta, por ejemplo, ahora que tomaba el taller, que Patti es mi maestra, ¿no? Uh-huh. Y demás, que ya lo estoy tomando otra vez, pero me encanta estudiar. Y la numerología y el tarot van muy de la mano. Muy de la mano. Yo de repente escucho, por ejemplo, lo que ella explica sobre el arquetipo del emperador y digo, eso es un 4. Y tú ves el número que trae el emperador, claro, es el 4. ¿No? Y entonces se van hermanando, pero fíjate que muchas veces cuando llegan a terapia, yo desde antes ya les estoy pidiendo la fecha de nacimiento y demás, ¿no? Entonces, y cuando llegan y con la fecha del día, prácticamente ya sé a qué van. O sea, como que digo, no se me olvidó una chica que llegó y me dijo, lo que quiero es arreglar un asunto con mi papá. Y dije, no, es que es con tu mamá. No, pero yo con mi mamá me llevo súper bien, mi papá nos abandonó y es mi mamá la que... Y yo, pues, y cuando empezamos a ver, dije, es una lealtad hacia mamá la que no te está permitiendo, ¿no? O sea, al final la numerología ya me había contado el chisme, pero ya con la plática vimos que era hacia esa parte, ¿no? Y al momento del Reiki, te das cuenta que, por ejemplo, la chica tenía muchos cólicos, la chica, ¿sabes? O sea, era muy irregular. Y todo eso tiene que ver, o sea, al final era la mamá, ¿no? Al final era la mamá, pero todo te va hablando y te va dando un norte de en qué te puedes enfocar a trabajar en ese día para que la persona vaya teniendo cambios, ¿no? Vaya teniendo cambios en sus relaciones, en su economía, en lo profesional, en todas las áreas al final. Que el cuerpo es sabio. Sí, corazón. Eso que acabas de decir es tan importante. Todos los desarreglos, ¿verdad?, que tenemos a veces las mujeres porque somos hormonales, pero también porque generamos quistes, ¿sí? O porque generamos a lo mejor miomas, y es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿No? Sí. Y es que al final todos tenemos, ¿no? O sea, al final todos estamos en el camino y todos estamos sanando, todo hace desde el corazón, todos estamos aprendiendo, pero voltearte a ver y decir, mira, esto va por aquí, te da mucho norte, porque muchas veces puedes estar trabajando solo la parte física, pero la parte mental y emocional se queda a veces ahí porque a veces es más dolorosa, ¿no? A veces es más doloroso abrirle de dónde viene la parte mental y emocional de una situación. Es más fácil a veces tomarte una pastilla y tratar de resolver solo la parte física desde ahí. Y vivir dormido, ¿verdad? Y vivir dormido. Estoy de acuerdo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, corazón! Ay, Noemí, qué linda. Dime, por favor, 5 cosas que tú consideres más importantes por las cuales las personas deben de conocer la numerología. Primero, conocerte a ti mismo es una herramienta que te va a ayudar, como lo hemos repetido varias veces, en todas las áreas, porque el aprender a amarte, ¿sabes? Porque algo que siempre decimos es el amor propio y ámate a ti mismo, pero lo que te decía, ¿cómo amas a alguien que no conoces? Entonces, primero como herramienta de autoconocimiento, para reconocer en ti
esas fortalezas, sí mirar las debilidades, pero sobre todo reconocer las fortalezas. Y luego también te sirve en tus relaciones para comprender el por qué el otro actúa de otra manera, porque el otro es completamente diferente a ti, qué lenguajes hablan, qué lenguajes del amor hablan, qué heridas predominan en ti, qué heridas predominan en el otro. Y eso te ayuda también a apoyar al otro en su camino de sanación, ¿sabes? O sea, si ya sabes que le duele ahí, pues no le toques ahí. O sea, respetar la herida del otro también, respetar los procesos del otro. En lo profesional, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿dónde realmente vas a encontrar tu camino de plenitud en lo profesional? Y es bien curioso porque eso usualmente se te da fácil, pero muchas veces no nos atrevemos a dar el paso porque nos quedamos en lo conocido, ¿no? Y de repente no es como fácil dar el salto a hacer algo que quizás no estudiaste porque lo estudiaste cuando no tenías la capacidad de elegir una carrera, ¿no? Ni siquiera a veces la madurez, ¿no? Y poder de repente decir, bueno, esto lo voy a dejar a un lado y me voy a aventar a hacer esto, o no de lado, ¿no? Sino hacerlo como hobby y demás. Pero el saber que todos estamos acá para servir el uno al otro, servirnos los unos a otros, ¿no? Nos apoyamos unos a otros, nos damos servicio unos a otros, porque donde yo tengo debilidad, tú tienes fortalezas. Y entonces ahí nos unimos. Claro. Y ahí es donde hacemos equipo como familia, en lo laboral, en la amistad, en todas las áreas de la vida nos complementamos unos a otros, ¿verdad? Y también reconocer las fortalezas del otro te ayuda mucho para, incluso sabes que en lo profesional, para sacarle jugo a los talentos de la gente, ¿no? Porque también a veces es impactante cómo tienen a alguien con números completamente creativos en trabajos administrativos bien desperdiciados. Bien frustrados. Sí. Ahí bien enojados. Pues, ¿por qué no? Frustrados y desperdiciados. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, aprender también, por ejemplo, o reconocer cuáles son las heridas que predominan en ti, te va a ayudar a quitarte máscaras y a tener relaciones más plenas. Bien. Para no relacionarnos a través de la herida. Qué bueno. Claro, o sea, vamos quitando piedritas. Sí. De veras, Noemí, eres un encanto. Gracias. Traes una energía muy bonita. Muchas gracias. Creo que cuando habla uno de las cosas que te gustan, que en este caso creo que te fascina la numerología, porque cambia tu cara y la manera de poder expresar es cuando dices, ahí está. ¿No? Muchas gracias. De veras, gracias. ¿Y qué crees? ¿Qué? Enfrente de ti tienes unas cartitas, porque yo también sabía que te gustaban las cartas. Me encanta. ¿Verdad? Sí. Entonces, estas cartitas se llaman el arte de expresar. Entonces, te voy a pedir que las tomes, las revuelvas, y si me puedes pasar 3 cartas. Ay, qué emoción. Ya sabremos un poquito más de Noemí, pero sin números. Sin números. Me encanta. 3, ¿verdad? Sí. Bien. Gracias. A ti. Ah, caray. ¿Por qué les preguntas? Te digo, somos energía. Nos tocan las que de lo que uno va hablando. ¿En serio? Ok. Sí. ¿Cuál es el rechazo más grande que has sentido? El rechazo más grande que he sentido. Santo Dios, no me viene uno a la memoria. ¿Sabes qué bebida? Pero sé que algo hay. Sé que algo hay, aunque ahorita no viene a la memoria. Fue en una ocasión que tenía yo como que te gusta, no sé, 4 o 5 añitos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la cantada y así, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba cantando, y yo cante y cante y no sé qué. Y llegó una prima, y me dijo algo así de, te ves ridícula cantando, te ves muy fea. Algo así me dijo, ¿no? Y se plasmó. Durante muchos años escondí eso. Sí. ¿Sabes? Y sí fue como un momento en el que yo sentía que estaba brillando y ¡pum! ¿Sabes? Sí, ese fue el que me acordé. Sí.
Sí, hay momentos muy fuertes que dices, Sí. híjole. O tan sencillos, ¿no? Que a veces no te das cuenta tú cómo puedes plasmar a otra persona. Y Sí. más en la edad, ¿no? Sí, está muy chiquilla. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado soltar? Fíjate que una de las cosas que me ha costado mucho trabajo soltar fue el miedo a la cámara. O sea, yo decía, o sea, a mí Pues me- no parece. Entonces ahí la llevo. Fíjate que a mí me invitaban, por ejemplo, a radio y yo decía, ay, sí, es la voz. Y yo fluía, ¿no? Ajá. Pero cada vez que me desean de una cámara era de, "¡Ah!". Pero era ahorita ya no tanto, o sea, un Ajá. nervio y un así que yo me quería esconder. Hablando de la sombra del 3 que platicamos, ¿no? que se quiere esconder. Sí, el miedo, en lo profesional, el miedo a la cámara, sí, me ha costado trabajo soltarlo. Bueno, pues prueba Sí. superada. Gracias. Sí. Mucho tiempo dije no, por miedo. Ujú. Y bueno, ahora ya me aviento. Bien. Entonces, Ok. sí. Fíjate, ahí están las fortalezas, ¿no? Y este Sí. amor del que tú hablaste hace rato. Ah, ¿Qué es lo más increíble que has experimentado o sentido? Fíjate que siempre cuando me viene a la mente como algún milagro del que haya sido consciente, hace ya algunos años, cuando estaba yo en un proceso complicado a nivel personal, se me manifestó, me encontré con una chica que me empezó a hablar de ángeles. Y me empezó a hablar de un ángel que quería hablar conmigo y que me hablaba de la situación que yo estaba viviendo en ese momento y de qué aspectos, qué cosas tenía que soltar para poder avanzar, ¿sabes? Y se me manifestó tan bonito porque ella me dijo, haz un ejercicio y así. Y cuando yo hacía el ejercicio, veía incluso en el cielo como rayos, ¿sabes? Se ve, es como relámpagos. O sea, yo veía el relámpago, el rayo así. Y ella me hablaba me hablaba de un ángel que me decía que era el arcángel Barachiel, el que me estaba enviando el mensaje y así. Y cuando yo regresé a casa y empecé a buscar información de qué arcángel era, porque yo nunca había escuchado hablar de ese arcángel, resultaba que era es el arcángel del rayo. Y se me hizo tan bonito. Y a partir de ahí también el tema de los ángeles. Es otro tema que me encanta y me apasiona, sé que a ti también. Pero sí, eso fue un milagro en mi vida. Sí, un milagro muy bonito. Yo creo que sí. Cuando los ángeles se manifiestan, Sí, wow, es una hermoso. cosa de veras maravillosa. De Hermoso. veras, Noemí, un encanto Gracias. haberte tenido aquí conmigo. Muchas Y gracias. por supuesto que la gente te conozca, que la gente te siga, te busque para que le hagas una terapia tan linda que seguro se van a llevar un gran regalo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Qué gusto se platica. Se va el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias por invitarme, ¿verdad? No, muchas un gracias. placer. Feliz de estar aquí contigo, con tu gente tan linda también. Y bueno, me encuentran como Noemí Villalpando Hernández. Así me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Así es como me encuentran. Bien. Muchas gracias. No, de qué, gracias a ti. Muchas gracias. Así que búsquenla. Y recuerda, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Y recuerda, te dejo aquí el link para que compres mi libro en Amazon, Sanando desde el corazón, que seguro te ayudará.